¿Qué es el tiempo? El tiempo es el momento en el que vivimos y después la nada. Buenas tardes, nuevamente Cristóbal Sánchez Manzanilla. El tema de hoy vamos a hablar sobre los presidentes que estuvieron después del presidente Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Es muy interesante esta etapa, aunque al mismo tiempo es una etapa difícil, es una etapa triste. Vamos a hablar de 1924 a 1928. ¿Por qué comento que es difícil? Porque la Revolución Mexicana no termina en la etapa de Carranza. Al contrario, hay una revolución ideológica un poquito más difícil, un poquito más complicada. Sube Álvaro Obregón al poder después de la muerte de Venustiano Carranza. Hubo un presidente interino, pero sube Álvaro Obregón al poder y empiezan a tener gobiernos, yo les denomino gobiernos folclóricos. Empiezan a querer hacer una cosa, querer hacer otra cosa, de repente gente muy acertada, gente con locuras. Si tuviéramos un poquito más de tiempo explicaría cada uno de los periodos presidenciales, pero efectivamente este periodo presidencial de Álvaro Obregón fue muy difícil. En ese queda confabulado que eran completamente anticatólicos, tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles, e hicieron muchas actividades antirreligiosas, hicieron muchos problemas sociales que generaban ideologías en contra y tuvieron pues muchos problemas. Entonces Álvaro Obregón, presidente revolucionario, presidente que fue general de la revolución, platicábamos con la temporada de Francisco Villa, combatió a Villa. Plutarco Elías Calles, presidente postrevolucionario, secretario de gobierno de Álvaro Obregón, y en fin, el problema Calles y el problema Obregón contra la iglesia fue definitivamente muy difícil. Quisieron hacer actividades, crear una iglesia mexicana, hicieron la expulsión de muchísimos sacerdotes, de clérigos religiosos de México, tomaron algunas iglesias, tomaron algunos conventos, hicieron muchas cuestiones difíciles, olvidando que el pueblo mexicano en esa época, 90% católico, sino un poquito más, guadalupano, en ese mismo periodo ponen una bomba, se le achaca a alguno de ellos, ponen una bomba en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y realmente hay un conflicto, expulsan al nuncio apostólico y aparece un personaje de nombre Anacleto, que es el que empieza a tener conflictos, un general, contra ellos, un personaje de la famosa Guerra Cristera. Es un tema que tocaré en el siguiente episodio, son muy micros, pero platicaremos de la Guerra Cristera. Pero realmente, ¿por qué surge? Por la ideología socialista, por la ideología antirreligión de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y del arraigamiento del obispo de Guadalajara y del obispo de Morelia, que son cofundadores del movimiento cristero, cerrando las iglesias como queja contra los presidentes de la República, queja contra el gobierno, y se inicia una de las peores épocas de la historia de México, que ha sido muy oculta, que ha sido muy desarraigada de la historia oficial, porque realmente es dramática. Si en algún momento pueden meterse a buscar las fotografías de la Guerra Cristera y de los museos cristeros que se encuentran en las diferentes ciudades del centro país, se van a dar cuenta de lo trágico que fue la Revolución Cristera y después la revolución denominada la Cristiada.
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, pasan a la historia como unos personajes muy rudos, anticlericales, de cuestión de gobierno terrible. ¿Cómo estalla realmente este episodio? Pues bueno, en un lugar denominado La Bombilla, un bar, un lugar donde comían, invitaron al presidente Álvaro Obregón y ahí fue asesinado, entre paréntesis, por León Toral, sobrino de un cura de apellido Toral que tenía mucho que ver con el obispo primado de la ciudad de Guadalajara. Contaré un poquito de la guerra cristera y de la cristiada en el siguiente capítulo. Quedo, como siempre, a sus órdenes. Muy buenas tardes.